invitación que nos han hecho, y a Suriel y a los pastores. Con nosotros está la pareja de Rosa y Cristóbal. Ellos son alumnos que van a estar graduando este año. El día 30 de junio van a ellos a terminar, pero a su vez los dos son maestros del instituto ya. Ella está llevando la cátedra que yo empecé, que es familia. Ella tiene sobre sus hombros ahora familia 1 y familia 2. Es decir, el Instituto Bíblico Internacional que radica en Kansas City, Missouri, está muy interesado porque viene del corazón de Dios esta atención y preparación de las familias en las iglesias. Y de hecho tenemos 184 alumnos en estos momentos que vamos a estar graduando, pasando de curso de un año a otro, y 60 que van saliendo. Y estamos muy agradecidos de Dios por la misericordia, de la fortaleza que nos ha dado para poder llevar a cabo estos 3 grupos en este tiempo. Ellos nos acompañaron, tuvieron a bien venir con nosotros. Estamos muy agradecidos, Rosa, Cristóbal, los amamos mucho. Y sepan que hay un pueblo que está también pendiente de cómo está la familia, que hay problemas en la familia. No quiere decir que todo sea siempre golpes y como estaba ahí el de la curita, pero sí hay muchos problemas que a veces no entendemos cómo pueden solucionarse, pero en la palabra de Dios hay solución para todo. En el transcurso de estos 3 días vamos a estar con ustedes, y Dios permita que muchos estén acá participando para que puedan llevarse esta bendición que pensamos que Dios quiere hablarles a todos. Mi esposa en la noche de hoy es quien va a traer el mensaje. Mañana voy a estar yo compartiéndole, así que mañana por la noche me toca a mí. Pero gloria a Dios, que el Señor te use. Gloria a Dios. Dale un saludo a la iglesia. Vengan acá los dos, den un saludo a la iglesia. Esta pareja llevaba en Kansas City, Kansas, pastor y amada iglesia, 10 años haciendo radio por las madrugadas. Durante 10 años sin parar. Yo le doy la gloria a Dios. Muchos presos vinieron a Cristo por las madrugadas. Yo le voy a dejar que ustedes hablen a la iglesia. Bueno, Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Mi nombre es Cristóbal González, mi amada esposa Rosa. Nosotros tenemos 11 años congregándonos en una iglesia que se llama la Iglesia La Fe en Jesucristo, bajo la cobertura de nuestros pastores Fernando y Esther Aguilar. Y como ya los maestros han dicho, estamos en este instituto simple y llanamente cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios, y haciendo caso al llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas como maestros en ese instituto. Yo realmente estoy súper bendecido de estar frente a una iglesia lavada y comprada con la sangre del Cordero, y conociendo a más familia en Cristo, porque ya no hay judío, ya no hay griego, en Cristo Jesús somos una sola familia. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga a todos, y esperamos en verdad que esta palabra que va a traer el maestro para la familia toque sus corazones. Y yo sé que Dios va a hablar hermosamente, porque sabe que si tenemos familias fuertes, vamos a tener iglesias fuertes. Así que de la familia depende el ministerio, y adelante familias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, me voy a permitir también hacer ya una oración ya para que el maestro entre lleno al consejo de la palabra. El apóstol Santiago, el primer líder de la iglesia que se encontraba en Jerusalén, dijo estas palabras: desechando toda malicia y abundancia de malicia, ¿verdad? Recibir con un espíritu de mansedumbre la palabra de Dios, que va a ser implantada en el corazón y en el espíritu del hombre, para que vuestras almas sean salvas. Y cuando nosotros recibimos la enseñanza con un espíritu de mansedumbre, el Espíritu Santo de Dios hace la obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y empieza a darnos una madurez espiritual. Así es que abra su corazón, dispóngase a recibir esta palabra. Padre eterno, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu palabra de hecho ya es bendita desde la eternidad y hacia la eternidad, Señor. Nomás te ponemos a tu siervo, Señor, en tus manos, para que unjas sus labios, Señor, y que tu Espíritu Santo de ya, Señor, esté dándole la palabra iluminada en su vida, para que pueda fluir de una manera que toque vidas y toque corazones, y pueda dar fruto al 100, al 60 y al 30%, Señor. Prepara los corazones de cada una de las familias que están aquí, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que nosotros podamos entender
lo que tú tienes para nuestras vidas y podamos entender, Señor, de que el estar nosotros aquí desde allá, desde Kansas City, es porque tú tenías una palabra para esta iglesia, una palabra para tu congregación, una palabra para este pueblo tuyo, Señor, que ha aceptado el plan divino desde los siglos, Señor, de que Jesucristo en la cruz del Calvario nos llamó, nos justificó, nos santificó, y aún eso, Señor, nos tiene glorificados juntamente contigo allá en los cielos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Un aplauso para Cristo. Gloria a Dios. Yo también soy una oveja y le traigo saludos de mis pastores. Pastor Manuel Murillo, Juanita Murillo, del Templo Getsemaní, de donde vino el hermano Suriel. Ellos son mis pastores y tengo el privilegio que mi pastor participa conmigo en el Instituto Bíblico. Él tiene 2 asignaturas. Él es pastor de hace 25 años, pasó el Instituto Berea, la Asamblea de Dios, y es muy buen profesor. Y ellos aman mucho también a Suriel. Nuestra iglesia está orando por esta visita. Muchos hermanos del Instituto Bíblico están orando por los pastores Rolando y su esposa, la pastora Esther. Gloria a Dios. No se le puede olvidar uno de los nombres de los pastores porque ellos velan por nuestras almas, Y entonces hoy pues nos sentimos en familia y la gloria es para Dios. Sinceramente, y el Señor sabe que es verdad, venía un poquito así del viaje, y cuando llegamos por acá por el parqueo sentimos pasar por este lado. Qué paz más linda sentí. Después descansé. Estamos en familia, ¿verdad? Estoy compartiendo algo precioso con ustedes. Y amados pastores, cuando entré por la puerta, qué paz sentí. Qué paz sentí, hermano. Me acordé del profeta Jeremías que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y que el Señor es príncipe de paz. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso a Cristo, amado. Qué precioso es el Señor. Bueno, vamos a hacer entonces una excepción, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a coger la palabra de Dios y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a estar en Génesis capítulo 1 del 26 al 31. Génesis capítulo 1 del 26 al 31. Ahí no hay problema como ahorita, ahí la palabra está en la primera página de la Biblia. No hay problema con Eclesiastés. Rápidamente la encontramos. Repito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos Génesis 1. Me dicen amén. Del 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dile a que está a tu lado: varón y hembra los creó. Aleluya. Gloria a Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amado. Dios es bueno. Le damos gracias al Señor. Estamos en una etapa de familia, estamos en un congreso de familia. Algo muy precioso para meditar en las cosas de la familia, para escuchar palabra de Dios, para conocer de dónde venimos como familia, quiénes somos actualmente como iglesia y hacia dónde vamos. Pues vamos al estado eterno, ¿verdad? Pero es un buen día para recapacitar, es un buen día para examinar, es un buen día para construir conocimiento sobre la base de lo que hemos aprendido, porque aquí hay un instituto bíblico precioso, que yo lo sé, que viene de Logos, y es algo precioso, es un programa precioso, nosotros lo conocemos,
Y conocemos hermanos que tienen este instituto allá en la Florida también, en Naples, Florida, pastores amigos nuestros. Y quiero decirle algo que es muy importante, y no me estoy saliendo del tema, es muy importante para la familia estar en una iglesia donde hay institutos bíblicos. Y todos debieran de participar en el instituto bíblico. Ya lo estoy promocionando ya, pastor. Todos deben de participar en ese instituto bíblico que tiene esta preciosa iglesia aquí en Memphis. Queridos hermanos, Dios diseñó la primera familia y les dio un hogar. Y por eso comenzamos por Génesis capítulo 1. Y quiero hablar sobre el diseño, vamos a hablar sobre la caída y vamos a presentar la solución de la familia. Cristo, la redención de la humanidad, para poder hacer la aplicación de todo este exégese, de toda esta doctrina que vamos a estar enseñando en la iglesia, para después hacer la aplicación a nuestra vida real y cómo funciona esa solución en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Dice que Dios creó a Adán con sus manos, y esto es importante a partir de Génesis para ver cómo fue el diseño de la primera familia, cómo Dios diseñó el primer hombre, cómo Dios diseñó a la mujer. Solamente Adán, qué capacidad tenía cuando se crea Eva a partir de la costilla, qué capacidad se le dio, qué poder se le dio a la pareja, qué poder Dios pudo depositar en esa pareja. Y le entrega todo el planeta Tierra, le da poder a veces cuando empezamos hablando a nuestros alumnos en esto, yo le hago rápidamente una circunferencia con un plumón en una pizarra, le hago así, papá, y le doy 2 punticos. Y les digo, ¿saben qué significan esos 2 pequeños punticos? Todavía son más pequeños. Esos 2 punticos sojuzgan toda la tierra, gobiernan toda la tierra. Esos 2 punticos es el matrimonio. Adán y Eva, y actualmente es el matrimonio en Cristo. Tiene todo el poder de la primera pareja. Dale un aplauso a Cristo. Dios te está hablando hoy, pueblo. Qué bendito es el Señor. Dios creó a Adán con sus manos, de la arcilla, del polvo de la tierra. Él era una sustancia simple. Podemos decir que Adán tenía una manufactura baja y estaba inerte. El alfarero Jehová estaba haciendo ahí el barro a través del Espíritu de Dios. Pero cuando puso en su nariz, sopló aliento de vida, ya ahí cambió la cosa. Y ahí dejó de ser una silla inerte y tomó vida. Hubo un cambio total en esa arcilla, en ese ser humano. Y recibió de su Padre, y recibió de Dios en ese soplo parte del amor de Dios. Recibió cualidades de Dios que emanan de su naturaleza y de su carácter. Tú conoces a tu Padre, ¿verdad? Conoces tu naturaleza, tú conoces tu carácter. Para tú conocer a Dios tienes que conocer su naturaleza y tienes que conocer su carácter. ¿Y qué emana de la naturaleza de Dios? Todos esos nombres preciosos de Dios, que comete acciones, que nos da la paz, Jehová Jireh, que nos muestra su omnipotencia, su omnipresencia. Y Dios también de ese carácter emana atributos de Dios a través del soplo de vida. Y le transmitió al hombre, ¿qué le transmitió al hombre? De su carácter, que forma parte la espiritualidad. Les dio espíritu al hombre. De su carácter, de sus atributos, le transmitió infinidad, hizo eterno. Les dio eternidad. De su carácter, de sus atributos, le dio unidad. Los unió en un matrimonio. Dice que cuando hay un matrimonio, se efectúa matrimonio, hay una vida en una sola carne, nace una vida en una sola carne, porque el hombre se une a la mujer en espíritu, alma y cuerpo. Y les emitió santidad, les impartió pureza interna, pero también lo hizo con instintos para que no fueran a perecer. Le dio el instinto de la sed, el instinto del hambre, le dio el instinto de la multiplicación para que perpetuara la raza, pero también le dio sentidos, porque el cuerpo es el instrumento del alma. Le dio el sentido del tacto, el sentido de la vista. Lo hizo a su imagen y a su semejanza. Lo hizo completo. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas participaron en el diseño del hombre? Qué hermoso. Pero también los creó con una voluntad, una decisión. Puso 2 árboles en el huerto, los formó afuera del huerto y después dice que lo puso en el huerto, que era el primer hogar.
pero también le dio una voluntad, le dio una decisión. Por eso el hombre tiene derecho a escoger. Solo Adán guardaba el huerto y lo labraba. Vamos a Génesis 2:15. Quiero estar trillando por todas estas cosas, como Dios había diseñado al hombre. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. That's it. No le dio más funciones, le dio esas dos: que lo guardara y lo labrase. Gloria a Dios. Después dice: pero juntos, cuando diseña Eva, que saca la cámara en hebreo, que es la costilla, dice que subyugarían toda la tierra, iban a tener poder sobre toda la tierra, y iban a tener poder para fructificarse y multiplicarse. Bajo ese pacto ahí en Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Saben por qué? Había santidad. En el soplo que le dio, eso estaba ahí. Había pureza. Dice que estaban desnudos porque eran transparentes uno con el otro. Estaban desnudos en espíritu, alma y cuerpo. No había maldad, no había pecado. Quiere decir que del corazón y la mente de Dios, cuando fue a crear la primera familia, había todas estas cosas hermosas. En su mente y en su corazón los quiso hacer, y emitió en ese soplo aspectos de su carácter, aspectos de su propia naturaleza. Pero las consecuencias de la caída trajo todo lo contrario. Todo no continuó color de rosa, pues vino Satanás y los engañó. Él es el padre de mentira y los tentó. Desobedecieron a Dios y comieron del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué Satanás? ¿Y por qué Satanás vino a parar al huerto? ¿Y por qué Satanás era malo? Es bueno estudiar en el Instituto Bíblico esto. Ahí donde se estudian todas estas cosas. Pero Satanás era un querubín grande y protector del trono, que se paseaba entre las piedras de fuego, no muy lejos del trono de Dios. No se sabe la distancia, nadie ha tenido esa revelación, está en la palabra. Pero era un querubín grande y protector del trono de Dios. Vestiduras preciosas. Es precioso, era precioso. Pero se enorgulleció y quiso estar a la altura del Dios Todopoderoso, y cayó y fue juzgado y fue enviado a la tierra. Solo podía moverse en el primer y segundo cielo, pero nunca en el tercer cielo. Y estaba allí y odió todo lo que Dios hacía, y odió la creación. Tenía un odio terrible sobre la primera familia, sobre la tierra. Maestro, ¿por qué me está hablando del origen? Porque es fundamental que cada cierto tiempo tengamos que ir al origen, tengamos que analizar nuestros valores espirituales originales, porque todo comenzó ahí, todo comienza ahí, y todo también se soluciona ahí. Cuando el Señor le dijo en la caída a Satanás que la simiente de la mujer lo iba a morder en la cabeza, y ahí estaba la profecía de que la simiente de la mujer, Jesucristo, iba a venir para rescatar todo lo que se había perdido. Dale un aplauso a Cristo. Cristo te ama, iglesia. Y cayeron los dos y creyeron en las mentiras y comieron del fruto del árbol prohibido, y esto trajo consecuencias. Dice que perdieron la bendición de Dios. El primer hijo, Caín, su primer hijo, fue un homicida. Mató a su hermano Abel. Perdieron su hogar, fueron sacados del huerto. Perdieron el hogar por no obedecer la voz de Dios y tener confianza en el enemigo. Erraron al blanco, pecaron. Eva pariría con dolores en sus preñeces. Toda autoridad de sojuzgar la tierra, y esa autoridad la perdieron. Dios los condenó, les retiró toda la autoridad. Dios nos retira toda la autoridad. Dios se separa del pecado porque Él es santo, y el pecado desata la ira de Dios, y solo la sangre de Cristo calma esa ira. Vamos a continuar recordando estas cosas. ¿Y qué sucedió? En Adán había algo que Dios le había dado. Él era partícipe de una naturaleza divina. Toda autoridad de sojuzgar la tierra, esa autoridad la perdió y lo condenó. Y Adán pierde entonces todo esto y comienza a compartir con Satanás, porque
esa consecuencia le trajo algo a Adán y le trajo algo a Eva. Esa consecuencia, hubo un cambio de posición en la vida de Adán y en la vida de Eva. Él perdió esa naturaleza divina y adquirió una de pecado. Espiritualmente, el primer hombre que vino por la tierra cayó, pecó, hizo un vínculo fuerte. Él no vio las consecuencias. Él no vio las consecuencias en un solo momento. A veces cuando nosotros, todavía no quiero aplicar, pero no sabemos a veces las consecuencias que trae para nuestra familia cuando pecamos. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de dónde venimos. Qué importancia tiene la iglesia para el Señor Jesucristo. Qué importancia tiene para nuestras vidas venir a la iglesia, estar en comunión con nuestros pastores, estar en comunión dentro de los ministerios de la iglesia, para sentirnos cercados por el Espíritu de Dios, para sentirnos guardados por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Qué interesante es esto, ¿eh? Y qué bendición. Y Adán recibió un linaje ya que no venía ya del Señor. Todo lo que venía en el soplo de Dios, él lo perdió y recibió ese linaje de parte de Satanás. ¿Y qué tenía Satanás en sí? Odio, muerte, mentira. Y eso fue lo que recibió ahora la pareja, nuestros padres originales, los padres de nuestra raza humana. A partir de ellos, nosotros recibimos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de pecado que se transmite a través de generación en generación. Eso fue lo que adquirieron ellos. Gloria a Dios. Y esa naturaleza ha venido a través de todos los tiempos y la maldad se incrementó. Y a partir de ahí el hombre tuvo que destruir, Dios tuvo que destruir la primera parte de la humanidad a través del diluvio. Pero yo quiero ir a Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Y Dios llama a Abraham. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pero ahora me quiero ir también. Quiero irme a Génesis 22 del 7 al 18. Génesis 22 del 7 al 18. Dice la palabra de Dios: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Ya le estaba dando la promesa a través de Abraham. A través de Abraham le estaba dando la promesa que en Abraham serían benditas toda la familia de la tierra, porque Dios estaba preparando a este hombre. Dios estaba preparando a este hombre para que la nación de Israel viniera a través de él. Y no solo la nación de Israel, sino todas las naciones gentiles. Bendito sea Dios. Dice la palabra allí, búscala ahí en Génesis 22, 7 al 18. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, el unigénito de Abraham, ¿verdad? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, uno de los nombres del Señor. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, y de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí viene la simiente de nuevo.
En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mí. Voy a dar un aplauso a Jehová. No todo estaba perdido. No todo estaba perdido. No todo estaba perdido, porque Dios guarda su creación. Me decía una alumna el otro día: maestro, ¿habrán salvos en la tribulación? Le dije: te voy a mandar para primer año. Sí, hijita mía, van a haber salvos en la tribulación, van a haber salvos en la gran tribulación. Porque aún si el Espíritu Santo, si la dispensación de la gracia no estará sobre la tierra, porque la sal de la tierra y la iglesia, y nos vamos a ir todos como esta iglesia, bendito sea Dios. Pero aún el ultimátum de la misericordia de Dios, el Espíritu Santo estará en otra función, pero en su omnipresencia Dios ama al pecador si es un pecador arrepentido. Y Dios no podía dejar, después del fracaso del hombre, que Satanás se saliera con la suya. Sabemos bien que Satanás es espíritu y que venía del cielo, y que el primer hombre cayó, era un hombre de la tierra, pero había promesa que iba a venir otro hombre, el segundo Adán, pero ese iba a venir del cielo donde venía Satanás, y ese sí iba a ver cómo Satanás se movía en la tierra, y él iba a destruir las obras de Satanás, porque él vino a destruir las obras del diablo. Es bueno recordar estas cosas, hacia dónde vamos a ir en esta enseñanza. Gloria a Dios. Y seguimos, hermano. La redención a través de Jesucristo. Pero todo no está perdido, como nos muestra la palabra de Dios. Dios no pierde una batalla, ni nosotros sus hijos. Él cumple sus pactos. Porque hasta ahora todo lo que habíamos visto aquí es que si Abraham estuvo de acuerdo a dar a Isaac, el Señor entonces estaba de acuerdo a dar a su hijo. Y a través del pacto vino la promesa. Vino la promesa de la simiente. Y el pacto abrámico, a partir que viene la iglesia, el pacto de David, el pacto donde se va a heredar el trono por la casa de David, y el pacto palestino, que es la promesa de la tierra, todos esos pactos están paralizados ahora. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Porque la redención de Jesucristo el Señor la tenía ya predestinada desde la fundación del mundo. La cruz tuvo su origen en el cielo para llevarse a cabo en la tierra, porque Dios es sabio, es sabiduría infinita, y la redención iba a venir la redención, para que entonces la iglesia, como un misterio revelado que ni los profetas la vieron desde el valle de la profecía del Antiguo Testamento, se iban por arriba, veían el nacimiento del niño, veían la cruz de Cristo, veían la tribulación como la vio Daniel por la revelación del ángel Gabriel, y veían como Zacarías cuando descendía en el Armagedón el Cristo con todos nosotros, iglesia, para establecer el reino milenario y destruir primero los gobiernos gentiles. Pero no veían la iglesia, y Dios tenía la cruz de Cristo. Dios tenía la cruz de Cristo para traer la redención a toda la humanidad. En la revelación de la cruz está manifestada la primera y la segunda venida del Mesías, y se cumplieron todas las profecías de la primera venida del Señor Jesucristo se cumplieron. Y el rapto de la iglesia está a las puertas y se va a cumplir también. Y es necesario que se cumpla para que entonces todos los pactos que traen el programa de Israel puedan continuar después que el programa de los gentiles, que es la iglesia, nosotros partamos al cielo. Miren cuántas cosas tiene previsto el Señor, y tenía previsto el Señor desde la caída del hombre, pero se lo dijo bien claro a Satanás. Por eso nosotros ganamos todas las batallas en Cristo Jesús. Ahora bien, pero todo no estaba perdido, como decíamos ahorita. Ahí en 1 Corintios 15, 45, la palabra de Dios nos habla. 1 Corintios, fácil de encontrar, ¿verdad? 1 Corintios 15, 45. La iglesia va a ser levantada. La iglesia va a ser levantada porque se tienen que cumplir todas las doctrinas de resurrección del milenio del Señor. 15:45, gloria a Dios. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Gloria a Dios. Ahora vemos ahí en Cristo, que dice de Cristo en el 47: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, necesitábamos que Dios, hecho hombre, descendiera desde su trono a través, transformado como niño de Belén, en un segundo movimiento en la tierra para venir a morir por nosotros, la humanidad perdida. Quiere decir que Cristo vino de donde fue destituido y juzgado Satanás, el padre de mentira, para perdonarnos y destruir las obras del diablo en esta tierra y las consecuencias de la naturaleza caída del hombre. Cristo murió en la cruz para todo aquel que cree en esa muerte por fe, para nuestra salvación, pues Él sufrió la cruz en lugar de nosotros, que deberíamos ser condenados. Pero Dios, por su amor, perdonó a la humanidad dando a su Hijo para calmar su ira santa provocada por nuestras transgresiones y pecados. Ese es el plan de Dios para la salvación. Ahora bien, la obra de Jesús es, por tanto, número uno en esta tierra y en su primera venida, para todos nosotros como familia, salvación y santificación. Muchos conocemos que somos salvos y tenemos fe en la salvación, pero también tenemos que tener fe en santificación, porque santificación es la obra interior que el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos la salvación en el altar de Dios y venimos a ser morada del Espíritu Santo, entonces a partir de ahí que haber reconocido a Cristo, esa naturaleza de pecado es desplazada por el poder de la gracia salvadora en tu vida. Y esa naturaleza de pecado ya es desplazada y ya no va a reinar más en tu corazón. Ahora va a reinar el Espíritu Santo en tu corazón. Y ahora tú te conviertes en la obra de Dios, porque a partir de ahí el carácter de Cristo va a ser impregnado en tu interior. ¿A través de qué? A través del fruto del Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que conocer. Y vámonos ahí a Romanos 6:1, y ya estamos aterrizando, pero es necesario hablar de estas cosas. Vámonos a Romanos 6:1. Gloria a Dios. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, ahí está la cruz nuestra. Cuando usted viene al altar de Dios, usted recibe salvación, y en ese momento Dios la ve muerta. Dios lo ve muerto a usted y lo ve nacer en una vida nueva. ¿A través de quién? A través de Cristo. A través de Cristo te puede ver ahora, y ahí tú tienes salvación. Gloria a Dios. Y a partir de ahí, ¿y cómo esto funciona? Bueno, esto funciona a través de Romanos 10:9 al 13. A través de Romanos 10:9 al 13. Y esto es necesario a veces recordarlo en la iglesia, que si confesares con tu boca, mira qué sencillo, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Y estando dando una conferencia de familia, que la dimos allá en América, en un hotel que hay en Kansas City, Kansas, le estamos explicando a las iglesias que participaron que las palabras, las acciones y las actitudes son semillas, y que cuando nacemos y nuestros padres están en el mundo, como en mi caso, eran palabras, acciones, actitudes que no venían de la Biblia. Mi padre no era cristiano, era un médico, era un científico cubano, pero no era cristiano, era religioso. Toda la familia era espírita, era espiritista, era brujera, y el trato que se me daba a mí no era el correcto del punto de vista de esas palabras. Las palabras y las actitudes entran a través del cerebro en el alma, y del alma pasan al corazón y afectan el corazón de un joven, afectan el corazón de una persona. Cuando la familia no está en Cristo, esto funciona, pero funciona negativamente. Dice la palabra de Dios que de la abundancia el corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque hay palabras, acciones, actitudes que son del costal del diablo, y eso afecta a los niños, y tenemos que estar al tanto de qué ven nuestros hijos, ¿verdad? Habíamos hablado con el diseño. Dios había creado instinto, pero había creado sentido, y lo que entra por la vista entra al cerebro, lo que entra por el oído entra al cerebro, y a través del cerebro esa información entra al alma, y del alma entra en el corazón, y esto es doctrina.
Por su fruto los conoceréis. ¿Quieres saber quién es una persona? Cállate, deja que hable. Y si es muda, estate tranquilo, déjalo que actúe. Y lo vas a conocer. ¿Por qué? Porque es lo que tiene en el corazón. Al ladrón, aunque le corte la mano, sigue robando con la mente. Es lo que tiene en su corazón. Y a eso vino el Señor. A eso vino el Señor. A través que el Señor resucita y asciende al cielo, se derrama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en Cristo. Ahora Cristo puede estar allí, puede morar aquí, puede morar en el pastor, puede morar en mí. Y a través de derramar su gracia, que es el poder más poderoso que hay sobre la tierra, que emana de un Dios omnipotente, desplaza la naturaleza de pecado. Porque ya la ley del pecado y de la muerte que Adán había pactado con Satanás, ahora dice Romanos 8:1 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús va a desplazar esa ley del pecado del corazón de la humanidad. Dale un aplauso a Cristo, iglesia. Nosotros tenemos que saber cuál fue la caída nuestra desde el origen. Nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras debilidades. Pero tenemos que ser humildes y tener fe no solo en la salvación, sino fe en que el Espíritu Santo en Cristo en nuestro interior necesita hacer una obra de restauración en nuestro corrompido corazón. Unos somos más afectados, unos hemos sido manoseados, otros hemos sido dañados. Pero Dios en su infinito amor necesita hacer esa obra allá adentro en tu corazón. ¿Cuántos hogares están afectados? ¿Cuántos hogares están dañados? ¿Cuántos hogares en Cristo están batallando? Porque no todos se convierten en Cristo. ¿Cuántas madres tienen hijos presos? ¿Cuántos padres tienen hijos drogadictos? ¿Cuántas madres tienen esposos presos por diferentes problemas? Pero cuando Cristo entra en una familia, como cuando empezó a entrar en la mía, empezamos a ver la luz por primera vez. El Señor empezó uno a uno a sacarlo de las tinieblas, enviando diferentes personas a mi familia. Necesitamos de la palabra de Dios. Dice que la palabra de la cruz es poder de Dios, ¿verdad? Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a actuar en tu vida. El único que conoce de qué está dañado tu corazón es Dios. Él va a morar en ti, Él mora en la iglesia y está trabajando en esas áreas. Porque quiero decirte algo, la obra que hizo Cristo en la cruz es una obra completa y terminada. Es la obra más completa y más terminada que haya. Pero esa obra completa y terminada, si es completa y terminada, es porque ahora el Espíritu Santo que mora en la iglesia va a estar tratando en todas las áreas de la familia. El Espíritu Santo va a estar tratando en todas tus necesidades. En todas tus necesidades. Por eso es necesario conocer las doctrinas bíblicas. Por eso es necesario conocer la palabra. Porque a través de la palabra tú adquieres sabiduría, tú adquieres ciencia. Es necesario que no faltes un culto en esta iglesia. Cuando el pastor Rolando o cuando los maestros que están aquí en el instituto, en la escuela dominical, los distintos tipos de enseñanza cristiana. Porque tú vas a crecer y madurar en Cristo. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. Ya la salvación la tuvimos desde que vinimos al altar de la salvación, sea en un auto, sea aquí en el altar, donde sea, ya usted se salvó. Pero ahora usted necesita santificación. Ahora usted necesita ser restaurado. Y el único que puede restaurarlo, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a nadie, al maestro. Tú tienes que tener fe y ser humilde y decir: yo necesito ser restaurado. Mi corazón fue corrompido por la prostitución, por el lesbianismo, por el homosexualismo. Ahora vine a Cristo y le tengo que dar tiempo a mi Dios para que haga la obra en mi corrompido corazón, en mi hijo que está preso. Pues tengo que estar de rodillas orando por mi hijo preso, porque creo en el poder de Dios para salvación y que Dios es el único que va a cambiar mi vida. No psicología, yo estudié psicología. No filosofía, yo estudié filosofía. Yo estudié muchos años, estudié en mi país y fuera de mi país. Llevamos 18 años preparando pastores y ministros en esta nación. Y solo a través que emana de la cruz las personas son transformadas. Solo. Conozco muchas personas, amigos míos. Conozco médicos, conozco ingenieros, conozco abogados. Conozco médicos que eran de la seguridad de Castro, que eran de los médicos que mandó a Europa. 14 médicos, los mejores médicos, pastor, los mandó a Europa para estudiar ciencias ocultas. Jorge está en la iglesia Alfa Omega Alberto Delgado ahora. Cubano, Alberto Delgado en Alfa Omega. Y Jorge, me recuerdo cuando Jorge se convirtió, estaba muy mal, muy mal. Y nos llamó a un lado que necesitábamos que oráramos por él.
Me recuerdo cómo se trataba con ellos y el Espíritu Santo fue haciendo la obra. Él se arrepintió de todo lo que había estudiado. Él se arrepintió de todas las cosas malas que había hecho. Un buen médico, pero aceptó irse a estudiar ciencias ocultas para poder asesorar a Fidel, porque Fidel Castro hizo pacto en Nigeria con un rey nigeriano africano y entregó su alma a Satanás a costa de su salud. Satanás sana, pero después te roba el alma y te la lleva al infierno. Y quiero decirle, amado, que esa persona, yo vi su restauración. Yo he visto su regeneración de él y de su esposa. Están ahí en esa iglesia. Y he visto cómo han ido creciendo. Y así he visto muchos ejemplos en mi familia. El único que puede restaurar la familia, hermano, se llama Jesucristo. Él es el único que puede resolver cualquier problema y cualquier conflicto en nuestra familia. Pero ahí tenemos los pastores, ahí tenemos los maestros que nos guían. Son instrumentos de Dios. Gloria a Dios. Si tenemos fe y confianza en Jesús, tendremos el poder interno para vencer la tentación y los conflictos familiares. Somos la obra de Dios. Él nos santifica, restaurando con el poder inmenso de la gracia el daño del pecado. Vámonos a 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios, la vida que agrada a Dios. El contexto dice: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos, está hablando el apóstol Pablo, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y el que mora en ti te conoce. Conoces tus debilidades. Repito, necesitas ser restaurado, necesitas ser restaurada. Necesitas comunión con los pastores. Necesitas congregarte. Necesitas buscar del Espíritu. Dale un aplauso a Cristo, iglesia. Gloria a Dios. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La cruz de Cristo es salvación y santificación, y te digo también glorificación. Y no es el tema hoy, que estamos en familia. Gloria a Dios. Me voy a Romanos 6, 19 al 22 para seguir tocando esta doctrina de santificación en la familia, de salvación en la familia, de regeneración en la familia, de restauración de los corrompidos corazón por la naturaleza de pecado. Pero ahora estamos en Cristo y ahora tenemos victoria. Pero necesitamos entender esto, iglesia. Gloria a Dios. Romanos 6, del 19 al 22. Qué bueno es el Señor. Romanos 6, del 19 al 22, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, aleluya, y hechos siervos de Dios, ¿cuál es el fruto? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabe cuál es la doctrina de John Wesley? Carlos Wesley. Holiness, santificación. Ellos predicaban la cruz de Cristo, predicaban salvación, santificación. Y creció mucho la iglesia metodista. Grandes y grandes comunidades en la historia de la iglesia han estudiado mucho la forma, el método de los Wesley.
el mensaje de los Wesley. Me he pasado la vida persiguiendo esto. Me he pasado la vida observando, investigando el crecimiento de la iglesia por medio de la obra del Espíritu Santo. Y he podido observar cuando se predica la revelación, la importancia de la salvación, de la santificación. Y cuando ahí así entendemos mejor los problemas, somos capaces de entender que todo hermano, que toda hermana, que hay diferentes niveles espirituales, que nos tenemos que amar los unos a los otros, porque si este joven que está aquí fue muy dañado, el Señor necesita aún más tiempo con este joven. Quizás tu hijo no ha tenido problemas, perdona que te coja de ejemplo, hijo, a lo mejor es verdad como me pasó a mí, pero lo que te quiero decir es que si este joven fue muy maltratado, Dios necesita restaurar este corazón dañado. Necesita más tiempo, y si comete errores este joven, tú tienes que tener paciencia con él en la congregación, porque Dios dice no vino a buscar a justos sino a pecadores, porque si no, ¿qué? Nos hubiéramos quedado ya perdidos en el infierno, pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Nuestra familia tenemos victoria, dice el Señor, le dijo a Abraham, y lo leímos: en ti serán benditas todas las naciones. Y no solo iba a ser Israel, sino nosotros los gentiles convertidos, y que íbamos a ser parte, porque íbamos a ser injertados al olivo silvestre. Y Dios ahora en su mente y en su corazón nos ve igual que el pueblo de Israel. Dale un aplauso a Cristo. Ese es tu Dios, mi Dios. Aleluya. Cristo vive. Por tanto, concluimos que el sacrificio u obra de Cristo en la cruz fue una obra terminada y completa, que impacta y restaura todas las auras de la vida. ¿Y para qué? Para recibir el mismo poder que Adán y Eva perdieron en el principio. ¿Cuántos matrimonios misioneros han llegado a África y han conquistado un país completo? Hoy veníamos oyendo Felipe el Conquistador por un cubano que ya partió en gloria en California, en la iglesia de Dios Pentecostal. Hace años partió Felipe el Conquistador. Un mensaje: cómo Felipe conquistó a Samaria. Sí, el Señor había plantado la semilla allá en el pozo de Jacob con la samaritana que ahorita veíamos acá. Pero Felipe, huyendo de la persecución, como este joven conquista Samaria con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. El Señor dijo que cosas mayores haríamos. Cuando un matrimonio viene a Cristo, el mismo poder que se le dio a Adán y Eva lo tienen ellos. Ellos van a fructificar, se van a multiplicar. El pastor Rolando va a mandar una pareja misionera, será profecía esto, y lo va a mandar a México a plantar iglesia. Porque estoy mirando que esto es tremendo aquí. ¿Por dónde está el mapa de las misiones? Mira eso ahí. Mira para eso. Mira esta iglesia cómo está. Esas parejas tienen el mismo poder de Adán y Eva. Dale un aplauso a Cristo. El mismo poder dado. El mismo poder. Conquistan una ciudad para Cristo. Plantan iglesia. Y se abren hasta concilios a través de ellos. Porque el mismo poder lo restauró. La sangre de Cristo restauró el mismo poder. Satanás perdió todo el poder. El Señor le quitó el acta legal, le quitó la autoridad que nos era contraria y la acabó en la cruz. Dile a Satanás que quite el clavo que puso el Mesías en la cruz. Ese clavo no lo puede quitar jamás. Nada, no hay condenación. Vamos a Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en vida de Cristo Jesús, ¿de qué te libró? De la ley del pecado y de la muerte. ¿De dónde salió esa ley? La que Adán aceptó de parte de Satanás inconscientemente, pero en desobediencia a Dios, porque él no tenía que comer del árbol prohibido, y le entregó la autoridad y desechó la autoridad que Jehová le dio. Ahora era necesario que, si ese primer hombre que vino a la tierra había pecado, ahora viniera un segundo hombre que venía del cielo, ese era Cristo, a restaurar lo que se había perdido. Gloria a Dios. ¿Por medio de qué? De un proceso llamado salvación y santificación, para restaurar la iglesia, para restaurar la humanidad. Dice que Él viene a buscar una iglesia pura y sin mancha, para recibir el mismo poder, para que sea restaurado nuestro hogar, para mejorar nuestras relaciones con la esposa, esposo, hijos. Pues el Espíritu Santo en Cristo nos impartirá ese fruto: amor, paz, gozo, confianza en nuestro interior. Solo Él nos restablece esa ley de vida en Cristo Jesús, que nos libró de esa ley del pecado y de la muerte. Enfocando nuestra fe en Cristo crucificado. Pablo lo decía: no vengo a hablar otra cosa que no sea de Cristo y el crucificado, porque ahí está el mensaje de salvación. La palabra de la cruz tiene poder de Dios. Cuando yo he predicado la palabra
a borrachos, a homosexuales. Hermano, ha habido salvación. Cuando se predica la palabra de Jesucristo, hay sanidad. Hay sanidad. Los paralíticos se levantan. El SIDA se sana. El lesbianismo se suspende, se corta. No importa que ahora el presidente haya hablado de que si está a favor de eso, olvídate de eso. Nosotros votamos a favor de Jesucristo. Ese es el mejor presidente, porque estamos ahora en una encrucijada. Estamos entre uno que apruebe el sodomismo y uno que es mormón. ¿Qué es esto? Entonces votamos por Cristo y tenemos la victoria. Dale un aplauso a Cristo. Rey de reyes. Rey de reyes. Aunque diga el presidente nuestro, porque es el presidente de nuestra nación, aunque diga que él es cristiano a su manera, pero yo sí soy cristiano en Cristo. Yo no acepto eso de sodomismo. Varón y hembra lo creó. ¿Vio cómo empezamos? Tengan un poquito de paciencia conmigo. Recordemos que Él que resucitó y que intercede por nosotros. Ya termino. Para donde había en nuestra familia orgullo. Escucha esto, iglesia. Para donde había en nuestra familia orgullo, ahora habrá humildad. Donde había juicio de condenación, cuando tú y tu esposa se condenaban unos a otros porque competían unos con otros antes de venir a Cristo, ahora va a haber perdón. Donde existía ansiedad y afán, ahora va a haber paz. Donde había tristeza, ahora habrá gozo. Y finalmente, donde se hablaba de divorcio, ahora se hablará de matrimonio para toda la vida. Sabemos que tenemos que luchar, pero en Cristo se puede, hermano. En Cristo se puede. Vamos a ponernos de pie. Yo le doy gloria a Dios, hermano. Yo quisiera que alguien me suba este púlpito de madera para arriba. Yo estoy orando por ustedes mucho. Y el Señor es bueno. El Señor es bueno. ¿Sabe por qué? Porque esta es una iglesia santa. Esta es una iglesia escogida de Dios. Esta iglesia es bendita. Esta iglesia está cubierta por la sangre de Cristo. La paz de Dios obra sobre esta iglesia. Pero les voy a decir algo. Es importante que nos preparemos, porque cuando el Dios del cielo se le apareció al pastor Rolando y le dijo: planta la iglesia, si el pastor Rolando no es obediente a Dios, no estuviéramos aquí ahora. Por obediencia está esta iglesia aquí. ¿Qué les parece? Por obediencia otras iglesias están saliendo, para ilustrarlo de esta manera, de los lomos de esta iglesia. Pero para eso, que eso continúe, las familias tienen que estar buscando del Señor, tienen que estar en oración. Y tal y como el Señor me los mostraba a ustedes, así mismo los he visto. Ustedes son preciosos para el Señor. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Pero están asistiendo a su iglesia, están confiando en Cristo, están confiando en sus pastores. Pero también tienes que confiar en tu esposa, y tu esposa tiene que confiar en ti. Tienes que estar preparado en todo momento para que no les dé una mala respuesta a tu esposa. Porque a veces las esposas están recargadas de trabajo en el hogar. A veces las esposas necesitan que tú le des una palabra de amor. Que no solo les regales la flor el Día de las Madres. Y de paso, Dios bendiga a las madres mexicanas que cumplieron ayer y a las cubanas que cumplen mañana. Sí, porque tenemos muchas banderas y a veces el día corre. Lo que sí quiero decirte: ¿cuántas veces te estás levantando en la mañana, esposo, le estás dando un beso a tu esposa y la bendice? Creo que lo mejor que podemos hacer con nuestras esposas por la mañana es levantarnos, decirle: mi viejita, te amo, y darle un beso, ¿verdad? Y también cuando él llega del trabajo, no le diga las cosas desagradables, espera que llegue, porque nosotros los hombres lo que nos gusta es llegar del trabajo y directo a comer algo, ¿sabes? Y no queremos, si tenemos hambre, ni hables nada que no te queremos oír. Déjalo que él llegue, y cuando llegue, dale su tiempo,
y después háblale. Porque nosotros somos pura lógica y ustedes son del detalle, son sensibles. ¿Y cómo Dios pudo organizar eso? Porque es un grande misterio. Quiere decir que cuando Dios mora en el matrimonio, ese grande misterio está en un balance por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes un problema con Él, no es problema, es que es un grande misterio. Ora a Dios, ora a Dios, y el poder de Dios viene sobre Él. Si el problema está con ella, pero ¿por qué nos olvidamos de Dios? Si cordón de tres dobleces, ¿quién lo va a desbaratar? Nadie. El Espíritu Santo está en tu matrimonio, el Espíritu Santo está en tu familia. Pero si tú no oras y tú no habíamos hablado que necesitamos ser restaurados, que para todo dependemos de la obra que está haciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por tanto, si Él mora ahí, si somos su morada, está en tu esposa, está en tus hijos, vamos a pedirle a Cristo, que está en el Espíritu morando en la iglesia, encarnado en su iglesia ahora, en el tiempo de la iglesia que somos nosotros, que Él haga y continúe la obra en la familia, en ti, en tu esposa. El hombre no vino con una autorredención encima. La redención la trae Cristo, dependemos de Cristo. No hemos dicho que la obra de la cruz es terminada y completa, que va a influir en todas las áreas de nuestra vida. En el problema que tiene el niño, en el problema que tiene la niña, la situación que hay entre los hermanos en la casa, el problema que no acabamos de resolverlo entre tú y yo, mi esposa. Tenemos que salir de ese círculo. Es Cristo. Tú no puedes. El mito de la suficiencia humana no puede resolver el problema en el matrimonio y en la familia. Es Cristo. La oración. Yo quisiera que vengan delante. Yo quisiera orar por ustedes. Esta pareja, que es una pareja muy fuerte en su vida personal, en su matrimonio, tiene para dar. Yo quisiera, y que el pastor Rolando también nos acompañe a orar por la iglesia. Yo quisiera que pasen delante las familias, para orar por la familia, para bendecirla, para orar por ella, para ministrarle el amor de Cristo. Que pasen la familia. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes. Hemos venido de lejos con el amor de Cristo para orar por ustedes, para hablar de la familia. El Señor está aquí, siempre está aquí, pero hoy también está aquí. Y si estamos hablando de la familia, Él le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, aleluya. Y ustedes son familias benditas, bendito Dios, aleluya. Yo siento poder del Espíritu en este lugar. Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos.